Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para traerle un saludo de parte del que me envió. En una ocasión, el Señor, en el libro del Apocalipsis, dijo: al que venciere, yo le daré del maná escondido. El maná escondido. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El maná es algo muy conocido a través de la Biblia, porque el pueblo hebreo por 40 años estuvo comiendo maná que caía del cielo. Bajo el ministerio del profeta Moisés, el profeta que sacó con mano poderosa, bajo la dirección divina y por el poder divino, al pueblo hebreo de la esclavitud que se encontraba en Egipto durante 40 años, alimentó al pueblo hebreo con maná. Maná que caía del cielo. El pueblo hebreo pasó por esa experiencia y el pueblo hebreo, bajo la dirección de Moisés, cuando Moisés construyó el templo, el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés que tomara de el maná, lo colocara en una vasija y luego lo colocara en el arca del pacto, donde también había colocado las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Ese maná fue escondido en ese lugar, un maná escondido del pueblo. Solamente el sumo sacerdote podía llegar al lugar en donde se encontraba ese maná, y eso una vez al año. Cuando el Señor Jesucristo, luego más adelante, habla en una ocasión acerca del pan del cielo, Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También le dijeron a Jesús los religiosos de aquel tiempo: nuestros padres comieron el maná en el desierto por 40 años. Jesús le dice a ellos: y están muertos. Y entonces le dice a ellos: yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Yo soy el pan de vida. Jesús se presenta como el verdadero maná del cielo, el pan vivo que ha descendido del cielo. Ahora, viendo que el maná del Antiguo Testamento representaba un maná espiritual, y él diciendo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, podemos ver que el maná espiritual es la palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando esa palabra se hace carne, ahí usted tiene el maná espiritual para usted comer del cumplimiento de esa promesa divina y ser el alimento espiritual para usted.
usted cuando está recibiendo la revelación divina de lo que Dios está llevando a cabo, usted está recibiendo la palabra de Dios para el tiempo en que usted vive. Usted está recibiendo alimento espiritual para su alma. Usted está recibiendo el maná del cielo. Y cuando se trata de el maná escondido, se trata de un mensaje, una palabra, uno de los grandes misterios divinos que en otros tiempos, otras edades y dispensaciones no se había dado a conocer a la raza humana. Por lo tanto, ese misterio pertenecía en el templo espiritual del Señor Jesucristo a un lugar representado en el Antiguo Testamento por el lugar donde se había colocado el maná, allá en el templo, en el lugar santísimo, en el arca del pacto. El maná escondido que Él promete para los vencedores, para sus hijos, tiene que ser tomado de el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Porque el templo espiritual del Señor Jesucristo es el cuerpo místico, su iglesia que comenzó a ser construida allá en el día de Pentecostés y ha continuado su construcción desde el oriente hasta el occidente. Y así como en el occidente del templo que el pueblo hebreo tenía en el Antiguo Testamento, tanto el que construyó Moisés como el que construyó Salomón, en el occidente se encontraba el lugar santísimo. Fue construido en la parte occidental de ese templo. Por lo tanto, el maná fue escondido, fue colocado en el occidente de ese templo. Y en el arca del pacto, que se encontraba en la parte occidental del templo que el pueblo hebreo tenía. Porque en la parte occidental estaba el lugar santísimo. Por lo tanto, el lugar santísimo actualizado es el lugar de la construcción del templo espiritual del Señor en el tiempo final. Porque se lleva a cabo la construcción del lugar santísimo del templo espiritual del Señor, del cuerpo místico del Señor en el tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y lo que corona el templo es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llevando a cabo la construcción del lugar santísimo para que pueda ser el templo espiritual del Señor Jesucristo. Porque el lugar santísimo de ese templo es el trono del Señor Jesucristo. Es el lugar de reposo del Señor. Es el lugar que Él toma en su venida y establece ese lugar como su trono para reinar en y desde su templo espiritual sobre toda la tierra. Así como en la venida del Señor allá al templo que hizo Moisés y luego al templo que hizo Salomón, cuando vino en la dedicación de esos templos, entró a ese templo y se colocó en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto,
donde estaban los dos querubines, uno a cada lado. Y Dios dijo: de en medio de los dos querubines yo me manifestaré. Y la manifestación del Hijo del Hombre en su venida, la manifestación del Señor en su venida, será de en medio de sus ángeles, porque Él dice: y el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Y en el monte de la transfiguración, donde Él mostró la venida del Hijo del Hombre, aparecieron Moisés y Elías. Esos son los ángeles de la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino, para con gran voz de trompeta, con el mensaje final, llamar y juntar a todos los escogidos. Por eso, de en medio de sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, los dos olivos, los dos candeleros, será la manifestación del Hijo del Hombre en su venida, para dar el pago a cada uno según fuere su obra. A los hijos de Dios con la bendición de la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos para pasar a la eternidad. Y a la cizaña, trayéndole la gran tribulación, los juicios apocalípticos que están prometidos para la cizaña. Ese será el trabajo, la labor del ministerio de sus ángeles. Por eso en Apocalipsis capítulo 11 dice que tienen esos ministerios poder de cerrar el cielo, tienen poder de quemar a los hombres con fuego, haciendo que el sol queme a los hombres. Tienen poder sobre toda plaga para herir con ella la tierra y sus habitantes, porque ese será un ministerio que alcanzará la adopción, un ministerio que será adoptado, tendrá la adopción, la manifestación de los hijos de Dios cuando se torne al pueblo hebreo. Será el ministerio que habrá llamado con gran voz de trompeta a todos los escogidos y le habrá dado el alimento espiritual del maná escondido a todos los escogidos. Y por tal motivo, lo que dijo el Señor Jesucristo: ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, dándole el alimento espiritual a su tiempo a los de su casa? En palabras más claras, ¿cuál es el siervo fiel y prudente? Porque él entenderá que su labor será alimentar espiritualmente con el alimento de la palabra de Dios, el maná del cielo, a los hijos de Dios, con el mensaje que corresponde a ese tiempo. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que estará trayendo el mensaje que corresponde a su tiempo y que se cumpla en ese tiempo la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles? El ángel mensajero que esté viviendo en ese tiempo y esté alimentando
a los escogidos con el mensaje que corresponde para esa edad o dispensación, será ese siervo fiel y prudente, que cuando su Señor viene le haya haciendo así, dándole el maná espiritual, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y de la boca de Dios, del mensajero, porque la boca de Dios es el mensajero que Dios tenga en cada edad, en cada dispensación. Por lo tanto, la palabra que estará saliendo de su boca será la palabra que estará saliendo de parte de Dios para todos los hijos de Dios. Será la palabra que sale de la boca de Dios, del mensajero de Dios, del profeta de Dios para ese tiempo. Porque la boca de Dios son los profetas de Dios. Esa es la forma en que Dios habla a la raza humana. Por eso son la boca de Dios en cada tiempo. Es la boca de Dios en cada tiempo el profeta que Dios tiene para qué edad. Por lo tanto, el mensaje de un profeta, de un mensajero de una edad, es un mensaje de trompeta. Pero cuando aparece un mensajero dispensacional, es un mensaje de gran voz de trompeta, porque es un mensaje más grande, porque es de una dispensación. Por eso el mensaje para llamar en el tiempo final a todos los escogidos en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es un mensaje de gran voz de trompeta, porque es un mensaje dispensacional. Y el que lo esté trayendo estará trayendo el mensaje que fue escondido durante las edades pasadas de la dispensación anterior. Un mensaje escondido, porque en cada etapa, en cada lugar del templo espiritual del Señor hay un mensaje, tiene un mensaje para el pueblo al cual le toca vivir en esa parte del templo espiritual del Señor. A los que les ha tocado vivir en la parte del lugar santo, pues le toca el mensaje correspondiente de las 7 edades o etapas de la iglesia gentil. Pero a los que le toca vivir en el tiempo de la construcción del lugar santísimo, le toca el mensaje del maná escondido, el mensaje del lugar santísimo, el mensaje escondido en el arca del pacto, la ley actualizada, el maná escondido y el ministerio de la vara de Aarón que rebeldeció en forma actualizada, siendo ese el ministerio según el orden de Melquisedec, el ministerio que solamente el sumo pontífice podía llevar a cabo, y eso una vez al año. Un ministerio del sumo pontífice correspondiente al lugar santísimo es el ministerio que corresponde al tiempo final para tocar el mensaje de gran voz de trompeta y para tomar el del lugar santísimo, del arca del pacto, la ley, las tablas de la ley actualizada, tomar del lugar santísimo el maná escondido, el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y mostrarlo en el lugar santísimo sobre el arca del pacto.
Y el mensajero, el hombre que tenga en el tiempo final ese mensaje, será el siervo fiel y prudente, que en la venida del Señor, el Señor le ha encontrado haciendo así, dándole maná, dándole alimento espiritual, pero no del lugar santo, sino del lugar santísimo, porque ese es el alimento espiritual que le corresponde a los escogidos en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque ese es el mensaje de gran voz de trompeta, ese es el maná escondido para todos los escogidos. El maná escondido, la promesa para los escogidos del tiempo final. El que coma de este pan vivirá eternamente. Ese es el pan vivo, ese es el mensaje vivo para este tiempo final, porque es el mensaje que habla de las cosas vivas, de las cosas que se materializan conforme a la palabra de Dios para este tiempo final. El mensaje, la palabra, la profecía viviente, porque mientras la profecía no se cumple, todavía no ha surgido a vida, pero cuando se cumple, ya la profecía es una profecía viva. Por lo tanto, los escogidos estarán comiendo palabra viva de parte de Dios, palabras de vida eterna, porque una palabra viva es lo que le da vida a los hijos de Dios. Y el cumplimiento de la palabra de la profecía es lo que le da vida espiritual a los hijos de Dios cuando comen esa palabra. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es el maná escondido. El maná escondido para usted y para mí. El maná escondido en este tiempo final. Él dijo: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he sido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sentados ahí en su trono, en el lugar santísimo, comiendo del maná escondido, en la gran cena espiritual, cenando la palabra, el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta, el alimento espiritual para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestra mente, para todo nuestro ser. El maná escondido. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con ustedes, nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín, para concluir nuestra parte en esta noche. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago, por habernos permitido en este tiempo